Buenos días estudiantes, bienvenidos a la clase virtual de segundo medio de lengua y literatura que tiene como título biografías casuales. Aquí vamos a revisar algunas orientaciones finales para ustedes desarrollar su biografía. Primero que nada vamos a entregar una nueva fecha de recepción de trabajos, ¿ok? El viernes 24 de abril es la nueva fecha que ustedes tienen que entregar los dos trabajos, es decir, la biografía y este segundo trabajo que tiene que ver con la guía que usted ya ha recibido, que es sobre la lectura de este texto. ¿Ok? Por mientras, en este video será explicado solamente el tema de las biografías. Si usted ya tiene su trabajo hecho, su biografía hecha y terminada, puede ser enviada antes de la fecha estipulada. Si la quiere mandar antes para que yo la revise, le haga algunas aclaraciones, observaciones, antes de que usted entregue con la entrega final, puede hacerlo, mándamelo antes para que yo se lo reenvíe. Si yo le digo, este trabajo está bien, lo deja ahí y yo se lo reviso antes y tiene la calificación o la nota o el resultado antes. ¿Okay? Será considerada su motivación si la envía antes también. Si usted manda el trabajo antes para poder revisarlo durante el proceso, también será considerado su motivación y responsabilidad, porque así uno trabaja mucho mejor. Y yo también estoy enterado de todas sus dudas y todo su proceso de escritura. Vamos a responder en este video a 4 preguntas que nos van a ayudar a orientar un poco lo que yo estoy pidiendo en la biografía. ¿Cómo escribir una biografía primero? Dentro de esta vamos a hacer 2. ¿Cómo escribir una pregunta abierta? ¿Qué fuente secundaria ocupó si es un familiar? Es una pregunta que puede ser recurrente, ¿cierto? Ahí le voy a explicar lo que tiene que llevar, ¿cierto? ¿Qué es fundamental en esta biografía? ¿Cómo crear una historia ficticia basada en hechos reales? Vamos a ver un video que tiene relación con esto. ¿Cómo me van a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar usted? ¿Y dónde puedo hacer las consultas? ¿Ya? Comencemos. Vamos a revisar la guía que usted ya tiene, que sería esta. La biografía, un texto positivo y narrativo. Primero, como objetivo tenemos: escriben una biografía y entrevista considerando la estructura y características del discurso positivo y narrativo. Entonces usted tiene que hacer, aparte de una biografía, una entrevista, de la cual va a estar basada la biografía. Yo dejé una biografía de ejemplo acá, que tiene que ver con la persona que que usted leyó ya, ¿cierto? Aquí es la biografía de Teresa Bilsmont, una poeta escritora chilena. La idea es que usted haya leído este texto en silencio y que le sirva de base para para que se haga un ejemplo de su biografía y le pueda a usted así descifrar la estructura de manera mucho más concreta. Tenemos el título, ¿cierto? Biografía de la persona, el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento. Si no hay fallecimiento, no la ponga. Luego vendría el epígrafe, ¿cierto? ¿Qué es el epígrafe? Vamos a revisar un poco de los documentos. El epígrafe, como sale en esta guía, vamos a agrandar un poco. Es un pensamiento, una idea, una cita, una frase memorable o algo que haya dicho o que identifique a la persona que usted está entrevistando. Un fragmento de una canción, por ejemplo, un refrán, un dicho que tenga esta persona que repita mucho. Usted verá ahí que puede poner para poder introducir el tema, la biografía, y sintetizar un poco o resumir la información y explicar como la idea principal del texto, ¿ya? El epígrafe en este caso sería: tristes somos aquellos que no hemos nacido de los dioses. Eso lo dijo ella. Entonces, como usted puede ver, tiene que elegir una frase que sea característica de la persona que usted está entrevistando. Luego vienen los antecedentes familiares, ¿cierto? Donde usted pone la información familiar de su entrevistado. Luego viene la juventud y matrimonio. Vamos a destacar con amarillo todos los subtítulos, que son súper importantes porque si su biografía no tiene subtítulos, no tendrá tan buena resultado. Juventud y matrimonio, el inicio de su talento, ¿cierto? Que tendría que ser otro subtítulo. Y todos estos subtítulos van a ir de acuerdo a la estructura de la biografía.
Por ejemplo, tenemos la epígrafe, después tenemos la presentación de la persona o personaje. Si usted quiere crear un personaje ficticio, también puede hacerlo. La fecha de nacimiento o muerte, si no hay muerte no importa, no lo ponga. La formación o estudios e intereses, ¿cierto? Esa sería como la parte introductoria. ¿Qué vendría a ser? Está antecedentes familiares, juventud y matrimonio. Luego vendría a ver los datos sobre su infancia y su familia. Que se mezcla acá. Esto es parte de introducción y parte de desarrollo. Esto ya es parte de su desarrollo. Cuando comenzamos a hablar de esto, por ejemplo, de los trabajos y logros personales. Ahí usted explica el talento o el rol que cumple esa persona, ese familiar en su vida. Luego tenemos una vida de tormentos, que sería la vida amorosa que tuvo Teresa Grismond en su vida. Que estuvo un poco llena de tormentos, un poco tortuosa. Por eso acá hay una biografía un poco más detallada en este sentido. Si usted quiere adentrarse en el problema amoroso o en quizás los aciertos amorosos que ha tenido su persona entrevistada, también puede hacerlo, siempre con el consentimiento de la otra persona, obviamente. Y luego eso termina la biografía. Bueno, aquí tenemos la estructura que le había explicado recién. Una introducción, ¿cierto? Un desarrollo que tenga todos estos puntos y una conclusión, que es lo que no había explicado, que tiene que tener una síntesis de la información, un resumen de lo que anteriormente he dicho, un resumen del desarrollo y la introducción, ¿cierto? Y luego tenemos que dar una información, una opinión, una valoración del rol que cumple esta persona en su vida. Si el legado, si ha dejado alguna influencia, si hace algo que sea importante, que lo haga destacable en su familia, o algo que lo motive. A usted admirarlo por algo que hizo en la entrevista, en la biografía. Entonces usted tiene que opinar sobre la persona que está usted entrevistando. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas abiertas, que usted quizás sabe cómo se hacen las preguntas abiertas, pero no está de más recordar. ¿Cómo escribir una pregunta abierta? Como aquí sale, las preguntas abiertas son una respuesta libre, o sea, tienen una respuesta libre, tanto en la forma como en extensión. Estas preguntas pueden ser introducidas por estos tipos de... encabezadas por estas preguntas. El qué, el por qué, el cómo, cuándo y dónde. Son preguntas introductorias. Y deben estar acompañados luego, al lado, por el describe, explica, narra o cuenta, que sería un verbo, ¿ya? Entonces probemos. Por ejemplo, ¿cómo describirías tu vida de infancia? Esa sería una pregunta. Lo voy a destacar con verde. ¿Cómo describirías tu vida? Si se fijan, tenemos el introductorio de la pregunta y el verbo que da una señal o una orientación o una clave para que la persona que está entrevistando pueda decir, tengo que describir. Entonces empieza a contar su vida de infancia, ¿cierto? Y describe los aspectos más importantes, lo que más se acuerde, ¿ya? Usted puede seguir preguntándole cosas entre medio, pero esa es la pregunta inicial. Ahora, si la pregunta abierta no puede responderse, o sea, se responde con una sola palabra, es una pregunta cerrada, entonces por lo tanto está mala. Ahora, importante este punto. Determina qué aspecto de la vida familiar de tu familia quieres conocer. Es importante saber qué vamos a conocer. Es importante saber si vamos a trabajar o vamos a investigar sobre el trabajo, el espacio laboral en el que la persona se desenvuelve, el espacio familiar, en el ámbito de los deportes, por ejemplo, si es un deporte, el ámbito de la música, por ejemplo, si tiene un hobby musical importante, etc. Ya usted tiene que determinar cuál de estos va a investigar y se va a profundizar. Va a construir preguntas abiertas de tipo biográfico, como ya lo hemos preguntado, por ejemplo, para su vida familiar, su vida amorosa, su vida laboral. La idea es que use el recuerdo explicativo, que es este de acá, ¿cierto? Realiza la entrevista, la cual usted puede grabar o puede escribir. Yo recomiendo más que lo escriba.
porque así usted no hace doble trabajo y no tiene que transcribir luego de haber grabado algo. Organiza la información, es decir, ordena la información según la estructura del discurso biográfico, es decir, según esta estructura. Por ejemplo, si usted le ponen, usted le pregunta, por ejemplo, sobre su infancia, ¿qué aspectos destacaría usted de su infancia? Por ejemplo, una pregunta. La persona debería responder qué aspectos destacan de su vida de infancia. Entonces, todas estas respuestas debieran ir a la parte de infancia. Aquí tenemos un simulacro de biografía. Por ejemplo, para esa parte misma. ¿De qué manera se vivió su infancia? Esa es la pregunta, ¿cierto? Para la entrevista. La persona podría responder: mi infancia, como sale acá abajo, fue bastante compleja, ya que tuve que mudar mucho de casas debido al trabajo de mi padre. Fin. Entonces usted, cuando vaya a poner esta respuesta en la biografía, tendrá que poner el subtítulo datos sobre mi infancia, ¿cierto? Y usted ahí pondrá no de mi infancia, sino que lo siguiente: según la entrevista realizada a nombre de la persona, menciona que su infancia fue bastante compleja, ya que se tuvo que mudar mucho de casa debido al trabajo de su padre. Y ahí usted responde la pregunta de manera que pueda ser escrita por sí mismo, no en primera persona, ¿ya? La entrevista debe ser explicada por usted. ¿Cómo sale ahí? Según la entrevista realizada a otra persona, debe ser esto, ¿ya? Esta es como la respuesta tipo. Usted pone esta respuesta bajo el subtítulo y así va formando su biografía. Pues aquí tenemos un modelo de biografía, que es parecido al del Teresa Bismont. Y aquí viene la pauta. Que la pauta ya ha sido explicada en la mayoría de la guía. Es súper importante que usted tenga en consideración que la pauta tiene 32 puntos en total. 22 puntos en total. El puntaje de corte es 43, es decir, si usted tiene 43 puntos, tiene un 4. Y si usted tiene en introducción, desarrollo y conclusión, tendrá los 12 puntos, ¿cierto? Si a usted le falta la conclusión y tiene desarrollo e introducción solamente, tendrá 8. Si solamente tiene introducción o solamente tiene desarrollo, tendrá 4 puntos. Y así va bajando, ¿ok? Ahora vamos a esta parte. Escribe, crea o inventa un dato ficticio de la persona escogida basada en hechos reales de su vida. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo creo una historia ficticia basada en hechos reales? Le voy a mostrar un video, o la idea es que lo vea usted, que es Pikachu, biografía Toon Cartoon Network, ¿ya? La biografía de Pikachu está basada en una biografía de una página de arte que se llama Biografías, que la daban anteriormente en el cable, ¿cierto? Donde aquí Cartoon Network se hizo una intertextualidad, puede haber sido una sátira sobre los tipos de biografías que hacen los famosos, le hacen a los famosos, y aquí hicieron con sus personajes favoritos de su Cartoon Network, de su dibujo animado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros una historia basada en un hecho real, por así decirlo, entre comillas. Real porque Pikachu existió dentro del dibujo animado, dentro de Pokémon. Pero aquí tenemos la parte que no se vio de Pikachu. Es decir, esta parte es ficticia. Usted tendrá que hacer lo mismo. Agarrar un acontecimiento real de la biografía que usted... de la entrevista a la persona que usted le está haciendo la entrevista. Y después de eso, ficcionalizar o poner en ficción uno de los datos que a usted le dijeron. Por ejemplo, si una persona le contó
que fue al valle y se encontró con por ejemplo, muchas estrellas grandiosas, porque en la noche se vio muy bien. Tendrá que inventar, usted basado en ese hecho real, alguna historia que se le apareció, no sé, un lobo feroz, se le apareció una bruja, que se le ocurrió algo que es importante decir en esa biografía. Bueno, sin más preámbulo, necesito que podamos observar este video para que se dé cuenta de lo que yo quiero explicar. Pero de repente, Pikachu dejó de tener el voltaje que alguna vez tuvo. Con el tiempo solo tendría la fuerza para prender una linterna. Su poder estaba desapareciendo y lo mismo estaba ocurriendo con su fama. Claro, era lindo para ser un ratón amarillo y grande, pero no podía ni prender una bombilla. Francamente, la cabra cortacéspedes del pueblo era más impresionante. Pikachu tenía que frotar sus pies en la alfombra para poder crear estática, algo que no era un shock muy potente, excepto para las ardillas. El experto en alto voltaje ya solo tenía el poder de una batería de reloj. Pero no se dio por vencido tan fácilmente. Hizo lo que pudo para recobrar su fuerza. Se puso un casco para rayos y se metió a la bañera con un tostador, pero sin éxito. Se unió a un circo como ratón malabarista. Y fue en uno de sus shows que el ejecutivo de un estudio importante lo vio y lo contrató para un show nuevo que se trataba de un grupo de criaturas extrañas y poderosas llamadas Pokémon. El famoso personaje de Pikachu se llamaría Malabro, el malabarista. Actuaría como una criatura brillosa con poderes de malabarismo. Pero un cable en el traje le dio un toque eléctrico de alto voltaje a Pikachu. Y de repente comenzó a mandar rayos y más rayos de electricidad por el estudio. Había recuperado su poder y con él su fama. ¡Ja! Un ratón malabarista no es un buen superhéroe. A ver, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Atacar al enemigo con naranjas? ¡Ja, ja! Pero luego se electrificó y no nos dimos cuenta de que esto era algo grande. Sí, es verdad. Los guionistas inmediatamente cambiaron el libreto y la popularidad lo rodeaba en todos lados. Desde el presidente hasta el Papa, Pikachu era amado por todos. Ha sido un largo viaje desde el laboratorio y las baterías de auto, pero Pikachu es un sobreviviente y un magnífico semáforo. Pero que no alcance con nuestra palabra. Mira Pokémon en Cartoon Network y descúbrelo por ti mismo. Mantente sintonizado para ver más biografías. Bueno, muy bien, esta es la biografía de Pikachu, un poco con ficción, basada en hechos reales. Recuerden, usted tiene que hacer lo mismo. Tiene que poner un hecho real de la entrevista y luego dar una ficción o inventar una historia basada en este hecho real, como lo pasó con Pikachu. Ahora, ¿qué fuente secundaria ocupo si es un familiar? Falta responder esta pregunta. Es muy importante esta pregunta porque quizás ustedes se habrán encontrado con esta duda, ya de acuerdo que las fuentes secundarias son información anexa, es decir, como textos aparte, enciclopedias, libros de historia, libros de cualquier índole donde haya más información complementaria basada en la fuente primaria. En este caso, como la pauta, dice acá, utilizando fuentes primarias 1 y secundarias 2. Yo estoy de acuerdo con que la primaria sea la entrevista, tenemos una, y secundaria usted déjela en 1. Entonces las fuentes secundarias no debe ser una fuente secundaria que puede ser las redes sociales de la persona que ha entrevistado, Facebook, información que usted puede encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, ¿ya? O también puede ser información de alguien cercano o de usted misma si conoce realmente a la persona que está entrevistando. Entonces,
Solucionado ese problema, tenemos que pasar al siguiente punto. ¿Cómo me van a evaluar? Según la pauta. Entonces todo esto tiene relación con la pauta adjunta, que es esta. Si usted responde muy bien esta pauta, tendrá un buen resultado, ¿ya? Como en todos los trabajos que hemos hecho, estudiantes. No creo que haya más dudas. Esto ya está explicado, ¿cierto? Muy bien explicado. Si no tienen falta ortográficas, tienen 12 puntos. Si tienen muchas, más de 5, tendrá 0 y así se va graduando el puntaje. Entrega el trabajo limpio en formato Word. Todo en formato Word, por favor. Todo en formato digital. Extensión mínima de 2 páginas y máximo 3 páginas, ni más ni menos. No se pueden pasar. Aquí la fecha de entrega se cambió, ya no es el martes 31 de marzo, sino que es esta fecha. Recuerden, el viernes 24 de abril hasta las 11 am. Y esa sería la información que tengo para entregarles en esta clase virtual. Espero se encuentren bien, sus casas, sanitas y todo con toda su familia en cuarentena. Espero pasen un buen fin de semana, que lo disfruten. Nos vemos.